todos bienvenidos a la 48ª edición de Karate Virtual, un espacio formativo internacional dedicado a promover la unicidad de las artes marciales. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del maestro mexicano Juan Carlos Alvarado, quien nos obsequiará una plática denominada Karate, Esencia de Educación y Liderazgo. Juan Carlos Alvarado es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en docencia con base en competencias y la maestría en educación por la Universidad Anáhuac, donde obtuvo mención honorífica. Cursó los estudios del doctorado en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior en la Universidad Anáhuac. Actualmente desarrolla su tesis doctoral. Juan Carlos cuenta con 2 diplomados, uno en entrenamiento y detección de talento en el deporte por Sport Leaders y el poder de tu marca a través del deporte por la Universidad Anáhuac. Ha tomado cursos de metodología del entrenamiento deportivo, psicología deportiva y fisiología del entrenamiento. Actualmente es académico de la Universidad Anáhuac de México, Campus Norte, en donde ha impartido cátedra en la Escuela de Ciencias del Deporte, la Facultad de Ingeniería y en Anáhuac Online en las maestrías en educación en línea. Es docente de la Escuela de Educación, la Escuela de Economía y Finanzas y el área de liderazgo de la Universidad Anáhuac Querétaro y académico de maestrías en liderazgo estratégico internacional de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Universidad Anáhuac Cancún. También es docente de asignaturas en el área educativa y deporte y liderazgo en diferentes universidades privadas del país. Obtuvo premio a la excelencia docente en el 2020-2021 por la Universidad Anáhuac. Obtuvo el premio León de Plata en el año 2015 como mejor entrenador de la Universidad Anáhuac y en el 2017 el León de Plata como mejor docente de la Escuela de Ciencias del Deporte. Ostenta el grado de Quinto Dan en Karate Do Shitoryu por Dento Shitoryu Internacional y es miembro activo de la Federación Mexicana de Karate. Dirige actualmente la Escuela Unión Bushido Karate Do Mushinkan en la Ciudad de México. Es entrenador del equipo representativo de karate de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Conferencista en diferentes foros presenciales y online a nivel nacional e internacional en temas de educación, formación integral, liderazgo, empresas y deporte, entre los que destacan el deporte y su influencia en la formación integral universitaria. En el 14º Simposio de Investigación Universitaria, el Poder y Liderazgo, y el segundo Foro FISU América, la formación integral a través del deporte para la Federación Universitaria de Deportes de Costa Rica, cultura, física y deporte para personas con discapacidad, en la Semana por la Inclusión y Discapacidad Anáhuac, enseñanzas de Karate Do para el liderazgo para el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Últimamente se ha especializado en tecnología educativa, estudiando las mejores prácticas en la enseñanza medida por tecnología, gamificación y diseño instruccional y creación de contenido en línea de las áreas de educación, liderazgo y deporte. Juan Carlos, es un honor contar hoy con tu presencia en el Foro de Karate Virtual. Agradecemos tu tiempo e interés en compartir y estar el día de hoy con nosotros. Te escuchamos con toda atención. Bienvenido a este foro. Muchas gracias, estimado Jorge. Agradecido con la presentación. Realmente no era necesario profundizar demasiado, pero pues vamos a dar inicio a esta plática, si me lo permiten, y agradezco de antemano la invitación al maestro Gabriel. Es un honor estar con ustedes. No sé cómo lleven ustedes su dinámica, las pláticas.
A mí me gusta que si hay alguna reflexión, intervención en el transcurso de, puedan inmediatamente levantar la mano y lo hacemos, lo discutimos, aclaramos algunas situaciones. Perfecto. Voy a compartir la presentación que tengo preparada para ustedes. Bien, Karate Do, esencia de educación y liderazgo. Para mí, hablar de Karate Do es hablar precisamente de una educación de vida. Y esa educación de vida va a decantar posteriormente en la transformación y el desarrollo de un liderazgo. Pero antes de entrar en tema, quisiera hacer algunas aclaraciones. En esta plática serán reflexiones sobre las enseñanzas del Karate Do, las cuales empatan perfectamente con la conceptualización y desarrollo de la educación y liderazgo. Pero no es nada más estas analogías porque sí, sino están basados en experiencias personales a lo largo de más de 30 años de práctica del Karate Do y en documentos serios, en investigación profesional sobre Karate Do, educación y liderazgo, cada uno por su parte en su área de desarrollo, y lo que he estado haciendo pues es hacer precisamente esas analogías para poder conjuntar estas áreas del conocimiento. Y por lo tanto pues tenemos precisamente estos ámbitos de desarrollo, las premisas y conceptos, las experiencias, las analogías y los contextos. No es lo mismo el contexto donde se originó y se desarrolló cada uno de los estilos de las corrientes de Karate Do, y en la actualidad con el contexto que tenemos, con el contexto económico, político de cada uno de los lugares, con la situación de la pandemia que es a nivel mundial, con la cuestión de que es más fácil llevar la globalización, y entonces los tiempos, los lugares son diferentes a aquellos que originaron. Sin embargo, las enseñanzas se pueden transferir, así como se transfieren ciertas enseñanzas de la antigua Roma, de la antigua Grecia, ¿no? Y lo importante para nosotros es descubrir esos aprendizajes y poderlos aplicar de forma exitosa, de forma precisa en nuestro contexto. Por lo tanto, estas analogías son necesarias. Y si me permiten, aquí podemos hablar de dos conceptos, de la doxa y la episteme, dos conceptos griegos en donde la doxa es precisamente las opiniones, las creencias, y la episteme es ese conocimiento verdadero, ese conocimiento científico. Y se dice pues entonces que un conocimiento verdadero abraza a ambas. Desde mi punto de vista y la experiencia, la doxa en el núcleo, lo que yo pienso, lo que yo creo, y abrazada precisamente de ese conocimiento fundamentado. El Karate Do ha sido una de mis pasiones y mayor escuela de vida. Literalmente me ha dado todo. Me ha dado a mi familia, me ha dado a mi esposa, me ha dado a mis hijas, me ha dado a amigos. ¿Por qué no decirlo? Me ha dado enemigos, ¿no? Me ha dado también preparación, oportunidades, emociones, decepciones y todo lo que se puedan imaginar que un ser humano pueda vivir. Todo eso se vive dentro del Karate Do. Por lo tanto, estoy convencido del valor del Karate Do en la contribución de la formación de la persona. Y ese sentido del convencimiento de la intervención del Karate Do en la formación de la persona me llevó a profesionalizar para después dignificar el quehacer del Karate Do. No sé en otros países, pero en México he escuchado comentarios como, pues sigue entrenando Karate Do, ya de perdida que seas sensei o que seas maestro de Karate Do, de perdida, ¿no? Como otras profesiones arriba y la gente de Karate Do abajo, desvalorada. Sin embargo, pues yo creo que es labor de todos darnos a la tarea de poder dignificar este quehacer dentro del Karate Do. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Pues profesionalizándonos, estudiando. Por lo tanto, decidí estudiar los posgrados para poder principalmente dignificar el quehacer del Karate Do.
y vamos a entrar en materia. ¿Qué es la educación? Aparentemente, en un inicio o en zonas de la plática, no vamos a meter el karate, pero si se fijan, si entendemos en la profundidad, va a estar siempre presente. Y voy a mostrar algunas ideas sobre la educación de algunos autores clásicos, otros más contemporáneos. Y Aristóteles escribe, comenta, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Resalté algunas palabras clave de tal manera que de alguna manera van a coincidir estos autores. Piaget, por su parte, dice, la educación es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral, que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Estamos empezando a entender qué es la educación y ambos dicen dirigir uno y el otro forjar, es decir, transformar a la persona. Y uno habla de orden ético y el otro habla de autonomía moral. Sí, también habla de una autonomía intelectual, pero habla de una autonomía moral. Es decir, de aquí podemos rescatar que la educación es un fenómeno social. Se forma y se manifiesta siempre en la conciencia de que existen otras personas, de que el otro existe, de que el otro está ahí. Y por lo tanto, vamos a reconocerlo, vamos a respetarlo y vamos a contribuir a que también trascienda. Por lo tanto, Piaget dice en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Por su parte, Kant dice la educación es un arte cuya pretensión, que también va en línea con dirigir y forjar, es la búsqueda de la perfección humana. Aquí seguramente Kant, y si lo estudiamos un poco más, esa perfección nos va a llevar a que lleva un orden ético y va a llevar también al reconocimiento del otro, al reconocimiento de los demás. Comte dice la educación es la única manera de aprender a vivir para otros, por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad. Por lo tanto, todos coinciden en que la educación es un fenómeno social, diferente al aprendizaje. El aprendizaje es una herramienta precisamente para hacernos llegar la educación. Nosotros podemos aprender muchas cosas, pero si lo aplicamos sin conciencia de que exista el otro, entonces se queda en puro aprendizaje y no estamos transitando hacia la educación. En este sentido, los especialistas coinciden, varios de ellos, en que existe educación o no existe educación. La educación por esencia ya lleva un aspecto positivo. Por lo tanto, no podemos hablar de una mala educación, sino la inexistencia de educación en la persona. Ah, perfecto. Estaba leyendo ahí el chat, ¿no? Para que escriban. Gracias. Existen algunas otras ideas ya de personas contemporáneas, las dejo aquí nada más para que se puedan leer, que también empatan con la parte de dirigir, transformar, forjar a la persona, ¿no? Y con cierta autonomía a descubrirse a sí mismo. A mí me gusta hablar de la persona, hay algunos autores que hablan del hombre, pero sí quisiera yo transitar también a esta parte de inclusión, a la parte de equidad, y entonces dirigirme en lugar del hombre, hablar de la persona o del ser humano. Yo creo que es una parte muy importante que debemos entender para poder avanzar también como sociedad. Si en algunos textos aparece la palabra hombre, por favor, cambiémoslos a la parte de persona o de ser humano. Los dejé a propósito porque están los autores quienes citan así en la diferente literatura. Y les dejo entonces mi concepto de educación. Lo vengo actualizando desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Esta es la última versión. Y dice entonces, educación es un proceso continuo
e interminable de formación. Inicia desde el nacimiento y hasta que morimos seguimos formándonos. Por eso es continuo e interminable de la persona humana y siempre busca entonces la mejor versión de cada uno de nosotros, la mejor versión del ser humano y con respecto a generar una armonía en la sociedad. Para desarrollar su potencial y competencias, entendiéndose por competencias a un constructo profesional en donde convergen conocimientos, habilidades, actitudes y valores en todas sus dimensiones y se manifiesta en la libre toma de decisiones y esas decisiones cada vez más asertivas para desenvolverse de forma armónica con la sociedad y el medio ambiente, con el propósito de trascender y ser feliz. En versiones anteriores lo dejaba únicamente en la sociedad, pero en la actualidad y con el desarrollo de algunas otras ciencias como la responsabilidad social, la sostenibilidad, sustentabilidad, el medio ambiente, entonces es muy importante tenerlo presente porque también si lo traemos a la conciencia, automáticamente tenemos también la conciencia de otras personas porque van a intervenir, van a tener interacción en este medio ambiente, en este mismo contexto. Esta es otra forma de ver la educación, es un proceso continuo interminable de transformación hacia el bien, como lo habíamos comentado, con una intencionalidad, eso es importante. La educación no es por generación espontánea, sino hay una intencionalidad de formarse y de formar a los demás. ¿Se fijan cómo ya vamos haciendo cierta analogía o cierta relación con la formación en Karate-Do? Lograr un aprendizaje significativo y cuyo propósito es de ayudar, solidarizarse, armonizar y trascender. Y finalmente, ser feliz. Y trascendemos si hacemos lo que nos gusta, si además de hacer lo que nos gusta podemos estar estable y vamos avanzando en esta pirámide de Maslow, en nuestras necesidades, entonces vamos siendo felices. Tenemos ciertas variables que forman parte del proceso educativo, variables socioculturales, es decir, el tipo de comunidad donde se nace, se crece, se vive, el nivel socioeconómico promedio de esa comunidad, los usos y costumbres, y algo bonito de todas estas variables socioculturales es que podemos converger en estos foros con el que estamos presentes, ¿no? Gente que nació en otros países, en Argentina, en México, podemos intercambiar estos puntos de vista. Variables del entorno familiar, el tipo de familia donde nacemos, donde crecemos. Si es nuclear, es decir, la clásica, papá, mamá, hijos. Si es extensa, si en donde vivimos viven también abuelos, tíos, tías. Monoparental, mamá con hijos, hijas, papá con hijos, hijas. Compuesta, es decir, padres con hijos y separados, con mamás teniendo o no teniendo hijos y después forman una familia, es una familia compuesta. Por lo tanto, se conjugan costumbres, partes de educación que van a converger en estas variables del entorno familiar. Por eso se dice que la familia es la base de toda sociedad humana y es donde inicia la educación, muy acertadamente. También la escuela, en donde nos desarrollamos. Escuelas públicas o privadas, urbanas, rurales, bilingüe, bicultural, su clima, su filosofía institucional, si es inclusiva o no inclusiva, etcétera. Y algo muy importante para empezar a entrar en materia, cuando hablamos de Karate-Do, y el Karate-Do, una disciplina que cuando ingresamos y después le vamos tomando cariño, sabor a esta disciplina marcial, va a estar presente o va a decantar también en el entorno familiar, va a estar presente a lo largo de nuestra vida escolar, va a incidir de forma directa en esta cultura, en la sociedad,
y también va a incidir, ¿por qué no?, en estas variables intrínsecas, en nuestro carácter, nuestros gustos, nuestros intereses, convicciones, decisiones. Todo esto incide de manera continua, simultánea y permanente en la persona humana y por lo tanto va a tener por finalidad una conducta modificada, una forma de pensar, una forma de ser, nuestra educación. El Karate-Do. Haciendo este enlace con la educación, vamos a hablar de Ken Wamabuni y de una frase que él dijo, Kunshi no Ken, puño de caballero o puño de justicia. El Kunshi, una persona superior, una persona ideal, la que es justa. Y aquí podemos empezar a hacer las analogías, ¿eh? Él dice, Kunshi no Ken, una persona justa. Y para ser justo, entonces debemos tener conciencia de que existe el otro. Si el karate nos lleva a la conciencia de que existe el otro y que debemos desarrollar esa justicia más cercana cada vez al bien, y haciendo la analogía nuevamente con estos términos griegos y esta parte filosófica en donde nos va a poder discernir del bien y del mal, la axiología, lo que es justo, lo que es injusto. Entonces, lo que nos quiere decir Ken Wamabuni es que el Karate-Do educa. Dice, muy difícil de alcanzar, pero siempre esforzarse en alcanzarla. Siempre la mejor versión de nosotros mismos, como los grandes estudiosos de la educación. Podemos decir entonces que Ken Wamabuni era un educador. Ser ese Kunshi a través del Ken, a través del karate, a través de forjar el cuerpo, vamos a forjar la mente y vamos a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestros valores. Nos vamos a educar. ¿Y cuáles son las herramientas que utiliza el Karate-Do para educar? Pues la formación integral. Y aquí dejo algunas aproximaciones a esta formación integral. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Debemos estar bien físicamente, mentalmente y socialmente. Gutiérrez San Martín dice el ser humano es una entidad global formada por 3 dimensiones, biológica, psicológica y social. Somos entes biopsicosociales y manifestaciones, no nos podemos separar de todo eso. ¿Qué pasa con el Karate-Do? El Karate-Do es integral. El Shin, esta unidad de acción que podemos ver como la convivencia armónica de la mente, espíritu, corazón, sentimientos, emociones. La parte del desarrollo, perfeccionamiento, conocimiento de la técnica, de cada una de las técnicas de las artes marciales y en particular del Karate-Do, y también del cuidado de nuestro cuerpo. De qué alimentos consumimos, si nos desvelamos, cómo nos vamos a cuidar, cómo va a incidir ese cuidado del cuerpo en la técnica y cómo va a incidir la técnica en el cuidado del cuerpo, cómo va a incidir en esta parte intangible del Shin, de la mente, el espíritu, corazón, sentimientos, emociones como una unidad de acción. Hace mucho sentido y enlace el Shingi-Tai con el concepto de salud, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud y con el concepto del desarrollo de la persona en la cuestión de formación integral y que lo tiene de manera esencial el Karate-Do. Tenemos un principio de transferencia. Lo que aprendemos en Karate-Do, desde el saludo,
desde esas costumbres que tenemos de respetar los grados, de respetar al senpai, al sensei, las jerarquías, la cuestión de sensibilizarse de que el otro está aprendiendo, de respetar al que sabe más y que aprendemos en Karate Do, se va a transferir a la formación y a la educación. Si se queda exclusivamente en el dojo, no se ha aprendido todavía. Se tiene que manifestar en otros roles, en otros contextos. Se tiene que manifestar si son jóvenes, si son niños en la parte escolar. En la parte de los adultos se tiene que manifestar en lo profesional, en el trabajo. Yo hago saludo en el dojo, tengo que manifestar ese respeto también en el trabajo. Si yo, siendo niño, siendo joven, en el dojo me enseñan a respetar las jerarquías, entonces en la escuela también tengo que respetar a mis maestros, tengo que respetar a los directivos y tengo que saber cómo dirigirme con ellos. En la parte social. Si en el dojo estoy, me dicen, me enseñan, me educan a que lo debo limpiar, a que no debo tirar basura, a que mi equipo lo tengo que guardar después. Yo hago una transferencia social y si voy por el parque, si voy por el jardín, entonces tener esa conciencia de que existe el otro, de que existe la otra persona y que también lo va a utilizar. Por lo tanto, me vean o no me vean, no tiro basura, no dejo basura. Tengo esa conciencia social y cuido el medio ambiente. Respeto. Respeto los árboles, las plantas, el aire. En lo familiar. Conciliar. En Karate Do hay kumite. Hay un intercambio de ideas, de conciencia. Pero al final de cuentas hacemos saludo y limpiamos esas asperezas, limamos esas asperezas. En lo familiar se debe manifestar. Y para con la misma persona, ¿no? Tener conciencia de que debe conservar la salud y como lo decía el maestro Nakahashi, el Karate Do, bien llevado, te lleva a una larga vida y a una larga vida de bienestar también. Por lo tanto, si no existe esta transferencia, si no existen estas manifestaciones de lo aprendido dentro del dojo, algo anda mal y no estamos educando. Se debe manifestar esa educación. Existen ciertas etapas que los estudiosos de la educación contemplan para el proceso de aprendizaje. Primero, una incompetencia inconsciente. Es decir, no sé que existe, no sé que hay, por lo tanto no lo sé hacer. Cuando sé que existe, pero no lo puedo hacer, no lo he aprendido, es una incompetencia consciente. Sé que vamos a conducir, vamos a manejar, pero no sé manejar. Yo sé, estoy consciente de que no sé manejar. Una incompetencia consciente. Pero en ese momento digo, pues voy a aprender a manejar, me voy a dar a la tarea de iniciar este proceso de aprendizaje que viene desde la parte inconsciente a generar esa conciencia. Y me pongo a practicar. Ya sea que yo solo, tutoriales, me explique una escuela, etcétera, en el caso del manejo, en el caso de la conducción, y entonces ya sé manejar de forma consciente. Primero, entendiendo las indicaciones, agarrar el volante con las dos manos, voltear a ver los espejos, el retrovisor, el freno, acelerador, etcétera. Y de tal manera, después de practicar, llego a una competencia inconsciente. Y esa competencia inconsciente es cuando de manera magistral dominamos un arte, dominamos una tarea
y es cuando se dice, por ejemplo, en las profesiones, esta persona nació, se le nota que nació para ser abogado. No pudo ser otra cosa más que abogado, porque lo sabe hacer muy bien. Esta persona nació para ser cirujano. Es más, ya ni lo piensa. Con el simple hecho de verte, el doctor te puede decir de qué adoleces, ¿no? Una competencia inconsciente. Tal vez ya no pasa por la mente, por el cerebro de forma consciente, se va adquiriendo ese aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje lo tenemos también en Karate Do. Mushin, está ese concepto, Mushin. No mente. Que el espíritu de la acción no esté encadenado al pensamiento. Después de practicar de forma consciente, el ejecutar de manera innata y magistral. Es el estado mental sin miedo, ni ira, ni ansiedad. El dominio de las técnicas. Siempre, en cualquier área del conocimiento que nos desenvolvamos en la vida, debemos regresar a las bases y practicar las bases, traer a la conciencia. Sin embargo, en algún momento vamos a desempeñarnos de manera magistral y eso se va a notar de manera que no va a estar encadenado al pensamiento, como si ya lo trajéramos de nacimiento, innato. Y hago referencia a la frase de Miyamoto Musashi. Practica hasta que la mente olvide y el cuerpo recuerde. Resumida, ahí en este guerrero samurái, toda la esencia del proceso de aprendizaje que nos marcan las teorías educativas. ¿Cómo no va a ser el Karate Do la base de la educación? Liderazgo. Hablemos ahora un poco sobre liderazgo. No sé si quieren que continúe o si quieren hacer alguna intervención hasta este momento en la parte de educación antes de entrar a hablar de liderazgo. Sí, adelante. Amilcar. Una pregunta. ¿No pensás que Musashi se equivoca o en una de esas, cuando lo dijo en su tiempo, se sabían menos cosas que ahora? Pero pensar a la mente solo en la parte consciente no es una muy buena idea. No sé si estás de acuerdo. O sea, Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Qué buena pregunta. Y aquí mi fundamento va a estar en lo siguiente. Y cuando hablo de Musashi o de estas cuestiones antiguas, inclusive de griegos y romanos, hay una parte, hay una vertiente hasta cierto punto mítica, ¿no? Idealista. O sea, no conocemos en la verdad, son seres humanos y tal vez sí se equivoque en ese momento. Pero no deja de ser inspirador esta parte. Y si nosotros no vamos hacia lo ideal, hacia lo utópico, es difícil que podamos avanzar. Es cierto, en un estudio más profundo podríamos discernir acerca de esto, pero para fines prácticos en este momento, creo que esto nos hace muchísimo sentido. Pero sí, totalmente de acuerdo en que puede estar sesgado o limitado exclusivamente a la mente o al cuerpo, ¿no? Porque utilizamos todos nuestros sentidos y toda nuestra humanidad. Inclusive, esta frase habla de una individualidad y para poder avanzar como sociedad no solamente está en la individualidad, sino en un contexto social, en un equipo de trabajo, ¿no?
y también ahí hay una limitación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? Bien. Continuamos con la parte de liderazgo. Y liderazgo también es un fenómeno que se ha manifestado en todas las etapas de la humanidad. Desde que el hombre es hombre y desde que tuvo que relacionarse con otros hombres o con otras personas, con otros seres humanos. Por analogía, también se habla de liderazgo en el mundo animal no racional. Las manadas, los rebaños tienen sus líderes, vamos a decirlo entre comillas, de la misma forma en que hasta este momento que no estamos tan metidos en este concepto, vamos a llamarle jefe, domina una comunidad. Sin embargo, pues es una primera analogía la cuestión de los animales con el ser humano, porque ya la manera organizacional y más en el contexto actual y la época que nos toca vivir, se vuelve cada vez más compleja las organizaciones. Vamos a ver algunos clásicos que se empezaron a pensar acerca del liderazgo. Bueno, clásicos no tan clásicos, ¿no? Por ahí de los 1900, en este caso Dewey, en 1960, el liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga algo que tú quieres porque él quiere hacerlo. Así lo templaba él, ¿no? O sea, infundir, ¿no? Tratar de convencer de que el otro lo quiere hacer, pero porque yo quiero que tú lo hagas. Barrow, ya en el 77, liderazgo es el proceso conductual de influenciar a los individuos y grupos hacia las metas establecidas. Hollander, en el 85, el liderazgo se constituye como un proceso, ya marca el proceso, de influencia entre el líder y habla seguidores. O sea, tal vez que alguien superior y alguienes no tan superiores para conseguir objetivos grupales, organizativos o sociales. Trató de avanzar un poco, pero se queda hasta ahí. Simplemente en que un grupo de gente, alguien les va a decir o los va a guiar cómo conseguir ciertos objetivos. Esos ya son conceptos obsoletos, arcaicos, pero que seguramente muchas personas tienen en la actualidad acerca del liderazgo. Vamos a entender ahora el liderazgo, ¿no? ¿Cómo está? Lo que acabamos de ver es más o menos esto, ¿no? En un sentido extenso, se considera líder a cualquier persona que arrastre o influencia a otros. Y ahí cabrían tanto Hitler, Luther King, Gandhi, todas aquellas personas, ¿no? Porque con esta definición todos entran ahí. También contemporáneos, ¿no? En el mundo de la política, en el mundo del deporte, por ahí podríamos llamar a muchas personas. Pero en un sentido más amplio, el que nos interesa, se incorpora la idea de que el líder es alguien que no solo influye, sino que mejora a la sociedad. Es decir, una persona que tiene esa influencia, pero que está educada en el sentido amplio como lo vimos. De tal manera que tenga la conciencia del otro y que pueda mejorar a la sociedad. Y hay estudiosos en donde han dicho el dilema de Hitler. Con las primeras concepciones, definiciones de liderazgo, Hitler entraría, pero con la segunda definición, Hitler quedaría excluido. Es decir, no podemos considerar líder a quien lleva a las personas por el camino de la perversión, aunque influya por ellos, sino los tiene que influir y llevar hacia el bien.
Esto es algo muy importante, esto último. Consideramos únicamente como líder a aquellos que ejerzan una influencia positiva en la sociedad. Por lo tanto, al igual que en educación, no se puede hablar de liderazgo positivo y liderazgo negativo. Ya actualmente se tiene que hablar de liderazgo y que en esa parte del liderazgo ya se hable que tiene una influencia positiva en la sociedad. Tenemos elementos clásicos de este proceso de liderazgo. Tenemos el jefe, que lo vamos a cambiar como líder. Tenemos a los seguidores o subordinados, que ya en la nueva concepción vamos a cambiarlo como colaboradores. Y el líder y los colaboradores no son dos figuras totalmente excluyentes, sino que el líder puede estar inmerso en los colaboradores. De tal manera que se siga un objetivo y se tenga que recorrer un camino. En una situación, en un contexto, con estas partes interesadas, marco ético, el tiempo, la temporalidad, las circunstancias que se noten, y durante todo este proceso tiene que estar también la búsqueda del bien, es decir, mejorar a la sociedad, tanto en el objetivo como en el camino. Por lo tanto, aquí ya queda excluida la frase que dicen, consigue tu objetivo, caiga quien caiga, o pasar sobre quien tengas que pasar, sino que tienes que ajustar, porque entonces también tienes que derramar riqueza, y no estoy hablando de riqueza en el sentido económico exclusivamente, sino riqueza en conocimientos, riqueza en formación, riqueza en mejora de la sociedad, riqueza en la mejora del medio ambiente, riqueza en un sentido amplio, ¿no? Que es la búsqueda del bien. Y aquí vamos a hablar de Funakoshi. Y él dice, karate ni senten nashi. En karate no existe un primer ataque. Y todos lo entendemos quienes estamos en el mundo del karate do, y por lo tanto las katas siempre empiezan con una defensa, ¿no? Y vamos a los doyos y nos dicen, no, el karate do es para defenderte, no para atacar. Tal vez él, su filosofía oriental, ahorita estábamos haciendo analogías, no quiere decir que él pensara en liderazgo como la palabra en sí, sino perfeccionar su técnica y tener una filosofía para su grupo. Pero el pensar en una filosofía para su grupo y el generar esa armonía para su grupo, ya estamos hablando de liderazgo como en el concepto actual que tenemos. Decía, nunca atacar primero, y karate Nisen Tenashi se refiere a una actitud mental de no estar ansioso ni inclinado hacia la lucha. El hecho de entrenar karate no implica que debes golpear a otros o utilizarlo en todo momento. Como algunos te dicen, practicas karate, a ver, ¿cuántas veces te has peleado? No, no, eso no es karate. Karate do va más allá, karate do va en un sentido filosófico muy amplio. ¿Cómo hacemos la relación de esta frase con el liderazgo? Pues el karate do, originalmente para la defensa, es decir, no atacar primero, no estar inclinado hacia la pelea, por lo tanto, no generar conflictos. Muy importante, no generar conflictos. Es decir, la armonía social. No genero conflictos, aquí me quedo. Punto. Cuidar el entorno, armonía social, cuidar el entorno. Pero el no generar conflictos es quedarme estático. Yo no los genero, pero me doy cuenta que en la sociedad fuera de hay conflictos. Yo no los estoy generando, pero en esa conciencia de que sé que hay, pues mi obligación es resolver esos conflictos.
Encaminar los recursos que tenga a mi alcance, recursos humanos, recursos en conocimientos, recursos en habilidades, recursos económicos, recursos sociales, etcétera, para resolver los conflictos. Y no solamente tengo que quedarme ahí. Ya que estoy consciente de esto, no generar conflictos, pero me doy cuenta que existen, problematizar. ¿Qué es problematizar? La búsqueda de conflictos para encontrarle soluciones. A eso es a lo que se refiere Karate Nisen Tenashi, o lo que queremos entender o lo que yo quiero entender de cómo se puede aplicar en esta sociedad actual. Tal vez así no lo quiso entender Funakoshi, pero así es como podemos hacer una evolución de este concepto de tal manera que problematicemos, proponer objetivos y resolverlos. Y estas últimas frases encajan muy bien con el diagrama que teníamos de liderazgo. Por lo tanto, Karate-Do bien hecho también es liderazgo. Y Karate-Do, bueno, el liderazgo no solamente debe estar presente en los grandes gerentes, en los CEOs de las organizaciones, en los presidentes, en aquellos que están por posición, sino en la nueva concepción del liderazgo surge a cualquier nivel, en cualquier contexto y en cualquier etapa. Y si nosotros nos formamos, gente de Karate-Do, con esos principios éticos, esos principios morales, con la cuestión de disciplina, la cuestión de constancia, entonces el liderazgo se vuelve más parte de nuestro ADN, parte de nuestra esencia más evidente, y lo podemos desarrollar con mayor facilidad. Existen varios tipos de liderazgo. Y un primer tipo de liderazgo es este liderazgo transaccional, en donde este líder se apoya en premios y castigos para, entre comillas, motivar a sus seguidores. Su capacidad de influencia coincide con la capacidad de ofrecer o retirar esos incentivos. Sí es una posición de mando, sí está enfatizado en el control y ejerce un castigo severo a quienes no siguen sus órdenes. Sin embargo, este liderazgo transaccional, aunque se escuche un poco primitivo, tiene también sus bondades. Establece reglas bien definidas y difícilmente se escapa de esas reglas. Mantiene objetivos claros, muy precisos. Mira con detalle el corto plazo. Tiende a manejar los recursos de manera eficiente. Es un buen gestor. Sabe tener habilidades de comunicación con sus superiores, pero tiene limitadas esas habilidades de comunicación con sus subordinados a hacer de mando. Sin embargo, este liderazgo transaccional, el resultado es óptimo por ese valor de intercambio. Tiene un tope en su influencia. Sin embargo, en Karate-Do también. El momento del sensei es el que ordena, es el que dice, es el que designa, tú vas aquí, tú vas allá, la hora en que empieza, la hora que termina, quién va, quién no va, los castigos. Se mantiene entonces ese liderazgo transaccional en una sesión de Karate-Do. Sin embargo, este liderazgo transaccional debe ser el núcleo de otros liderazgos. No quiere decir que lo vamos a desterrar. Sirve como base para el desarrollo de los siguientes liderazgos. Principalmente el liderazgo transformacional.
Y este liderazgo transformacional es muy pragmático, muy práctico, y lo empezaron a conceptualizar McGregor Burns y posteriormente Bass. Estimula el liderazgo transformacional el emerger de la conciencia de los colaboradores, los cuales aceptan y se comprometen con el logro de la misión de la organización, de la institución, del grupo, de la comunidad, dejando de lado sus intereses personales para enfocarse en los intereses del equipo. Bass hacía una analogía para diferenciar entre el liderazgo transformacional y el anterior, el transaccional, como símil el mensaje del presidente Kennedy al pueblo de los Estados Unidos. Y decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué puedes hacer tú por tu comunidad? En el Karate-Do, también a los senpais. ¿Qué puedes hacer tú por el resto de los integrantes del grupo? Y el resto de los integrantes del grupo, ¿qué puedo hacer yo para que mejoren los demás? Antonio Damasio escribió este libro, El error de Descartes. Y recordemos que Descartes tenía una frase muy famosa, pienso, luego existo. Sin embargo, él lo que realmente quiso decir es, pienso, entonces soy. Pero Damasio dijo, no, esto no es de todo correcto. Los seres humanos, la esencia no es pensar, la esencia es sentir. Son las emociones. Somos seres emocionales. Y esto lo respalda un estudio en Harvard, donde dice que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente. Todo proviene de las emociones. Por lo tanto, el 95% de nuestra vida viene de las emociones. El Karate-Do en el dojo es un generador de emociones. Pero como es un generador de emociones, también vamos a identificar las emociones. Nos vamos a acercar a esa inteligencia emocional que nos va a acercar a ese liderazgo transformacional. Adelante, Carlos. Sí, bueno, no quería interrumpirlo, pero este es un punto muy interesante. Acá nosotros tenemos un profesional que asevera de que somos seres emocionales que pensamos, como dando ya una nueva teoría de lo que se venía tratando desde la inteligencia emocional en la década de los 70. Mira, Carlos, qué interesante. Y no lo tenía planeado aquí, pero estudiando la esencia del ser humano, y que algunos dicen, la esencia del ser humano es ser racional, y otros dicen, la esencia del ser humano son las emociones, ¿no? Pero también hay otros que dicen, la esencia del ser humano es un ser social. Y los antiguos griegos, que aplaudían mucho la retórica y tomaban decisiones en conjunto, decían que la esencia del ser humano era esa capacidad de lenguaje, de comunicarse. Pues la verdadera esencia del ser humano, como bien lo dices, es una combinación de todo esto. De lo racional, de las emociones, del ser social, del poderse comunicar. Y por ahí otras acepciones que se me estén olvidando. Pero todo esto forma parte de la esencia del ser humano y que no tienen en su conjunto otros seres vivos. Pero si fíjate, el Karate-Do es generador de emociones. ¿Quién no ha sufrido cuando ha hecho Shikodashi, Neko Ashidashi, alguna posición, 1, 1000 golpes, 10,000 golpes? Y debes aprender a identificar tus emociones, y después que identificas, canalizas
lo que algunos le llaman el control, pero no es el control en sí, sino es identificar cuando aparecen y poder canalizarlas de manera eficiente. Y eso lo necesitamos para poder ejercer nuestro liderazgo transformacional. Y en karate lo tenemos Fudoshin. Fudoshin. Esa inteligencia emocional se resume en esto: mente inmóvil, corazón inflexible, espíritu inquebrantable. Nos permite recibir, ceder, redirigir la agresión sin que nada nos afecte. No es que no te afecte, sí te va a afectar, sí lo vas a sentir, pero lo vas a identificar y entonces vas a tomar la decisión si lo muestras a tu enemigo o no lo muestras. Por lo tanto, no vas a mostrar que te está afectando. Mantienes esa serenidad. Fudoshin habla entonces de una inteligencia emocional. Nos ayuda a evitar que los pensamientos, sentimientos y emociones se noten en el exterior y mantiene nuestra estabilidad interna y externa. Y entonces se genera un círculo virtuoso, porque Fudoshin lo desarrollamos a través de la práctica continua dentro del Karate-Do, pero también ya hablamos del principio de transferencia y en el momento que nos enfrentemos a situaciones en otros contextos, se tiene que manifestar este Fudoshin, aunque estemos o no estemos haciendo kumite. Se debe de manifestar manteniendo la serenidad cuando se nos poncha, se nos avería un neumático, una llanta, cuando perdemos en el deporte, cuando reprobamos un examen, cuando no nos contratan en el trabajo, cuando pasamos entrevistas y entrevistas, mantener esa serenidad en ese momento y después es ese Fudoshi. Entonces esa transferencia de templanza, apoyo para desarrollar resiliencia, muy necesaria en el liderazgo. Entonces, después de todo esto, hacemos posible lo imposible. Nos estamos transformando. Existe otro tipo de liderazgo, el liderazgo trascendente. Ese liderazgo trascendente, la importancia es que se genere un efecto multiplicador. En su esencia es que un líder va a ser generador de otros líderes, pero va a ser generador de otros líderes con su ejemplo, con su testimonio, con ese dejar huella, con ese ser un ideal en cuestión de su educación, de su formación integral, no necesariamente con el don de mando, que sí lo debe tener, pero con su humanidad, con su testimonio de vida, con esos maestros de karate-do que admiramos tanto, ¿no? Y con otras personas que tal vez no han hecho karate, pero que decimos, esta persona debió haber hecho karate porque realmente ejerce un liderazgo y un testimonio de vida muy, muy grande. Por lo tanto, quiero agarrar ciertas características de esa persona, manteniendo mi autenticidad, pero generando este efecto multiplicador. Esa parte de la trascendencia también está en Karate-Do. Senshin. Liberar la mente, espíritu que trasciende. Es un estado de calma. El después de haber hecho una clase y darlo todo en la clase, sudar, aprender y todo, terminas contento. Tu espíritu relajado, trascendido. Es un estado de plenitud bajo el marco de la buena lid. Hago kumite, gane o pierda. Si es que hablamos de ganar o perder, ya gané. El no hacer trampa. Si yo no hago trampa, estoy pleno, estoy satisfecho y soy ejemplo. Y ejerzo, entonces se produce ese efecto multiplicador. Es el desapego
el disfrutar la vida, la búsqueda de la paz, ese desapego de que, por ejemplo, en la competición lo importante no es la medalla, lo importante es el disfrutar el camino, lo importante es el esforzarse, el darlo todo ahí, que tarde, que temprano se va a dar el resultado. El Zenshin, aquí viene también el aprender de nuestros errores, el atreverse a hacer las cosas. Reconciliación, ganar sin pelear. Es decir, y decían también los grandes maestros del Karate Do en sus principios básicos de defensa, en Raka. Raka Mabuni decía, tienes que pegar tan fuerte en el tronco del árbol que sus flores deben caer. Es el principio de Raka, ¿no? Tienes que pegar tan fuerte en el ataque del enemigo que debes hacer que él desista de hacer un siguiente ataque. Tu actitud debe ser tan grande que entonces no nada más con el golpe, sino con tu actitud debes hacer que tu enemigo desista de atacarte. Y con tu actitud, con tus acciones, con tus valores, debes promover que la gente entonces avanzando quiera acercarse a ti. Generar más líderes, ese efecto multiplicador. Está presente aquí en el Zenshin. Y hablando de ese principio de transferencia, cuando tenemos algún proyecto y lo materializamos, ¿no? Algún negocio, proyecto, damos una competición, terminamos un grado escolar y se viene el círculo virtuoso, ¿no? Un proyecto de vida, disfrutar la vida y la vida dentro del Karate Do. Karate Do, escuela de vida. Te ayuda a integrar, a formar este proyecto de vida. Y aquí a grandes rasgos les dejo mis reflexiones, mis ideas. Podemos profundizar en todo esto. Hay muchísimas enseñanzas. Podríamos analizar frases, actitudes de los grandes maestros y hacer la relación con estas teorías del liderazgo, de la educación, y van a encajar perfectamente en algún punto. Pero por lo pronto quiero saber si tienen alguna intervención, alguna reflexión adicional, dudas, preguntas. Ahí se los mandé. Sí, mire, de hecho nosotros estamos invitando a que la gente participe con sus preguntas y obviamente sus comentarios. Le vamos a invitar a Carlos Mancuso, que pidió la palabra, y posteriormente Lili Saltiel, que también ha pedido. Adelante, Carlos. Maestro Juan Carlos, interesantísima su exposición. Y la pregunta es un poco, en esta sinergia de integrar esto que viene de Oriente en su origen, ¿no? Con toda esta parte filosófica, toda esta parte teosófica o toda esta parte cultural y social, su experiencia volcada en el desarrollo en América Latina o en América del Sur o en México. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un ser, digamos, con otras raíces orientales y un ser? ¿Qué es lo que falta o lo que sobra o lo que se complementa, digamos? ¿Qué ha detectado usted en este desarrollo? Interesante pregunta porque a veces se regresa a las bases, al origen, y me he dado cuenta que la gente de artes marciales en Latinoamérica, en América o en el occidente en general, muchas veces se quiere convertirse en oriental. Sin embargo, jamás va a poder ser oriental porque no nació ahí, no vivió esas costumbres de la parte
materna. Es más, no conocemos tanto de apegos, desapegos, todo eso, sino lo que lo hacemos es a través de nuestra mirada, a través de nuestra enseñanza, a través de nuestra cultura. O sea, ahí ya tenemos un paradigma diferente. Y lo que tenemos que hacer a través de nuestra lente, a veces quitarnos esa lente y tratar de ver con la mirada de los otros. Pero no nos vamos a poder desprender de nuestra cultura de origen. Por lo tanto, debemos rescatar lo rescatable del Oriente y poder evolucionar con lo bueno que también tenemos, porque tenemos muchas cosas buenas. Jamás podemos comprender en su totalidad, a menos que lo vivamos o lo estudiemos totalmente, esas raíces orientales, pero sí podemos esos visos, esas luces, atraparlas y poderlas adaptar para nuestro contexto y hacerlo funcionar. Así como en la cata que se vuelve un forma y se vuelve molde. Forma o molde, perdón, primero es molde, porque a todos les enseñamos la cata por igual, así como un molde de pastel, un molde de gelatina, todos iguales. Pero ya después cada quien le impregna su esencia, lo adapta y sí se ve la forma de la cata. Aquí hay un Basaidai, este es Basaidai, pero no es lo mismo el Basaidai de Carlos que el Basaidai de Gabriel. Cada quien le impregna su espíritu, su esencia. Entonces, asimismo, vamos a contextualizar esas enseñanzas y las vamos a poder aplicar en nuestro día a día. Yo creo que eso es lo importante, entenderlas y poderlas aplicar poco a poco. Gracias, maestro. Perfecto, muchas gracias. Le vamos a pedir a Lili que active su micrófono. Lili es de México también y posteriormente Jorge Mendoza. Muchas gracias. Sensei, aquí la pregunta que tengo es, o sea, entiendo esta actitud, el liderazgo, de hecho cuando hay una batalla, un kumite, el punto es el diálogo para la resolución de conflictos. Pero ¿qué hacer ante una figura tan autoritaria que precisamente practica los antivalores y que precisamente no tiene esa apertura al diálogo, no tiene esa facilidad, precisamente para que haya una conversación y uno desarrollar el liderazgo? Entonces es como, ¿cómo solucionar el problema cuando no existe esta interacción? Digo, porque para ver o sea, un combate, pues uno tiene que, o sea, está con el otro y aprende del otro y uno puede recibir patadas, golpes, un diálogo, pero si no hay esa apertura y precisamente hay este problema y se vicia y está lleno de antivalores y la otra persona, y ¿cómo solucionar el conflicto? ¿Cómo ejercer ese liderazgo? ¿Cómo llegar a esa persona? Mira, Lili, lo primero que se debe entender es que somos seres humanos, que no somos omnipotentes, ¿no? Ah, no, eso sí no. Claro. Entonces, y parte también de la enseñanza de las artes marciales es escoger tus batallas. Ok. Va a haber batallas que a lo mejor no tienen el caso que las pelees porque hay una barrera enorme, como tú dices, Ajá. y simplemente dices, yo no generé este conflicto, ahí está el conflicto, pero en este momento no me toca pelear. Sí, y por ahí lo decían algunos otros filósofos, más vale o es mejor en el sentido amplio tú sufrir una injusticia que tú cometer una injusticia. Ok. ¿Sí? Tal vez, y no sé, aquellos que de derecho, que estudian derecho, que aquí veo a Aarón que asentó, me dejará mentir de esa parte de la justicia, y posiblemente dices, bueno, perdí aparentemente por no pelear esa batalla, Claro. pero gano en otros aspectos, ¿no? Ok, entonces digamos que Sí, sí. porque si me enfrento, no solamente la puedo perder, sino puedo yo desgastarme de tal manera que me impida trascender.
Ok, Sí, o sea, no es qué vas a hacer con eso, sino escoger. No lo gano, no la peleo. perfecto. Ujú. Muchas gracias, Sensei. Sí. Bien, ahora le vamos a dar el lugar a Jorge Mendoza desde México y luego a Milcar Coronel. Carlos, muchas gracias por tu plática. Nos has mantenido ahí a la orilla de la silla, ¿eh? Eh, Juan Carlos, quiero preguntarte algo. En base al, a los datos que nos has dado, del desarrollo de liderazgo a través de, pues de llevar las acciones de acuerdo a la forma correcta, ¿no? Dentro de la misma sociedad, para lograr que el grupo de personas que conforman tu núcleo, pues logren objetivos, ¿no? Que vayan a llegar a un objetivo de acuerdo a tus ideales. ¿Qué consideras tú que si al final del día, no importa el nivel de liderazgo, el ser humano tiene una tendencia a volverse hedonista, a hacer únicamente lo que me gusta o lo que me place hacer, y no importa el nivel en el que te encuentres, puede ser un ejecutivo, un director o un atleta o un sensei, y al final del día, como seres humanos, terminamos haciendo únicamente lo que nos gusta hacer, sin importar realmente si es lo correcto o no. Y un ejemplo muy sencillo, muy eh, tonto tal vez, un atleta. ¿Por qué un atleta decide, o un karateca decide solamente hacer kata, o solamente hacer kumite, o solamente hacer una parte del karate que es la que al final me gustó? ¿Ves? Entonces, yo quiero ver qué piensas tú si como seres humanos, comentabas de que nos volvemos personas emocionales, y yo creo que a veces prevalece ese sentimiento ante la propia inteligencia o el qué tienes que hacer, ¿no? Esa es mi pregunta, amigo. Sí, ¿por qué? Porque actualmente en el mundo sí tenemos muchas personas que influencian, pero tenemos escasez de líderes en su sentido amplio, ¿no? O sea, si tienen este sentido ególatra, entonces no es líder porque no está la conciencia del otro, lo que comentábamos, ¿no? Y aquellos que hacen lo que les gusta están en una permanente zona de confort o engañosa zona de confort, y esa zona de confort, eh, tú te tienes que salir y hacer mano de la disciplina. Es fácil hacer las cosas cuando te gustan hacerlas, cuando tienes el tiempo para hacerlas, cuando tienes los recursos para hacerlas. Ahí cualquiera es líder, ¿no? Si me gusta hacerlo, si tengo los recursos, cualquiera es líder. El verdadero liderazgo es cuando no tengo los recursos, cuando no tengo el tiempo, cuando no tengo la energía, a veces cuando no tengo ni ganas y ni me gusta. Entonces tengo que ser disciplinado, y si me gusta hacer kata, entonces también me tengo que enfrentar al sentir el kumite y viceversa, para que me lleve a esta parte de la integralidad, y entonces no está haciendo karate do, está haciendo una técnica, un ejercicio inspirado en el karate do o de características del karate do. Pero el karate do debe llevar esta parte de Shingitai. Y el liderazgo a veces es desprenderte de los escaparates, de las luces. ¿Cuántos dirigentes no se pelean en una federación? Porque creen que tienen la solución o son los líderes, o ellos piensan que son los únicos que tienen toda esta parte de la esencia del karate do. Hay que saber desprenderse también para que todos puedan ganar. Y no tenemos esa conciencia.
la debemos de forjar. No es fácil, mi querido Jorge. Y es una responsabilidad, una vez conociendo todo esto, pues empezarlo a aplicar y no empezarlo a aplicar ni siquiera en los demás, sino en uno mismo. Yo creo que somos los primeros líderes de nuestra persona, ¿no? Antes de empezar a dirigir a los demás. ¿Estás de acuerdo que entonces la disciplina es lo que lleva Sí, al verdadero éxito, ¿no? al verdadero éxito. No es finalmente tener ya el control o el dominio de algo y entonces hago lo que me place, ¿no? Sino el tener que hacer lo que tengas que hacer, aunque no te guste. Es la disciplina, creo yo, lo que ha llevado a Japón en como ejemplo, a hacer lo que es. Hace porque lo tiene que hacer, punto. No hay opción. Sí, Como en el uso del Occidente. cubrebocas hoy, ¿no? Ajá, exactamente. Me lo pongo porque tengo la conciencia del otro. Porque principalmente estoy protegiendo al otro. Porque tengo educación. Y porque voy a manifestar ese liderazgo. Yo me lo pongo y doy el ejemplo. No me lo quito en ningún momento. Si cuesta más trabajo respirar, si cuesta más trabajo esto, me aguanto, ¿no? Esa es disciplina. Ok. Gracias, amigo. Sí. Perfecto, bien. Le vamos a pedir a Amílcar Coronel desde Italia que haga su pregunta y posteriormente Damián Moyano. Carlos, no sé si soy yo, pero no te siento. Bien, Amílcar, ¿ahí se escucha? Ok. Se escucha bajo, pero estamos. Adelante. Perdón, ahí tengo el micrófono. Ahora, la primera cosa es agradecerte por compartir con todos nosotros tu experiencia y tus ideas. Son ideas muy lindas y creo que pueden servir muchísimo para todos, no solamente para la gente que hace karate. Yo tengo más pregunta que respuesta, ¿no? Debe ser mi incapacidad de entender bien las cosas. Tengo un problema con la filosofía o con la psicología positiva. La búsqueda de la felicidad para mí es una cosa que no es bueno, porque vos vivís bajo la tiranía de la felicidad, ¿no? Y la felicidad es como una droga. Siempre necesitas más cosas para ser feliz y vivir mal. Lo que tendría que hacerte estar bien te hace estar mal. Eso por un lado. Con respecto al liderazgo, las cosas que yo no es que yo te quiero contradecir, es las cosas como me parecen a mí, ¿no? Con respecto al liderazgo, con la primera, perdona, se me mezclan los idiomas, con la primera forma de liderazgo, yo creo que basta, porque a la fin lo que nosotros hacemos es premiar o punir. Lo que cambian son los instrumentos. Ahora con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos, somos muy sutiles para premiar y muy sutiles para castigar. Un buen líder puede ser la publicidad, ¿no? Que nos hace hacer cualquier cosa a nosotros. Y nos convencen de que esto es bueno o que aquello es malo, o que este país es enemigo de la democracia, que este otro es líder de la democracia. Y nosotros vivimos así, vivimos en el engaño. Cuando se habla también de en un combatimento, en un kumite, un combate, ser leal. Yo no creo que sea tan así, porque cuando haces una amague, una finta, estás engañando al otro. O sea que el engaño, la mentira, es parte de nuestro armamento para hacer un combate. No así, y si vos, por ejemplo, escondés las cosas, no las dejas ver, no podrías hacer kata, porque en el kata tiene que
expresarse lo que vos sentís. O sea que el karate estaría dividido en dos partes de esta manera, ¿no? Ahora, para hacer que el karate sea realmente educativo, es una cosa que a mí me interesa muchísimo, la educación. Según vos, ¿se podría transmitir el karate de los viejos maestros, así como es? ¿O tendríamos que usarlo como una herramienta, como un contenedor en donde nosotros metemos cosas que puedan hacer que nuestros chicos sean mejores o que los ciudadanos de 20 años ahora sean mejor que nosotros? Porque no basta saber, no basta la educación, porque en cada época hay una cosa que está bien y está mal. Después pasa la época, pasa la moda y esa cosa que estaba mal se vuelve buena. Te la cambian, te cambian el cartelito y te dice ahora es bueno. Entonces, ¿cómo sabemos qué cosa es realmente bueno? ¿Qué cosa, dónde está el bien y dónde está el mal? Yo, como no soy un tipo religioso, tengo estos problemas, ¿no? De que no sé bien dónde meter una cosa y dónde meter la otra. ¿Vos qué pensás al respecto? Perdóname que lo hice muy largo, pero para redondear la idea, ¿no? No, al contrario, te agradezco enormemente, Amilcar, tus intervenciones y precisamente algunas de las reflexiones también me las he hecho. Y no hay, como en toda esta parte filosófica, una sola respuesta, ¿no? Sino hay vertientes, así como quienes dicen el ser humano es por esencia bueno, si es que sabemos qué es esa bondad, y entonces al transitar por la vida va descubriendo la maldad, y hay quienes dicen es por esencia malo y tiene que ir descubriendo la bondad, ¿no? Tenemos esas dos grandes vertientes y hay vertientes también intermedias que por ahí algunos autores describen también. Encender porque se me está acabando la batería ya. Con lo otro, también tenemos entonces dos enfoques o más lentes. Hay quienes pueden ver la finta del kumite, como decías, como un engaño o como un medio para fortalecerte y fortalecer al otro. Y entonces, si el otro está consciente de que puedes hacer fintas, puede identificar de mejor manera y muy interesante me gusta hacer la conexión con ahora hay muchísima información en las redes sociales, en internet, y hay un término que se le conoce como posverdad, que es esa información verdadera o falsa, pero que está manipulada. Suponiendo ¿No? que alguna vez hubo una verdad. Si no, no podría ser Suponiendo que posverdad. alguna vez hubo una verdad, ¿no? Y entonces hago la analogía con esas fintas y tienes que descubrir cuál es el ataque verdadero o tienes que descubrir cuál es la nota verdadera y cuáles son los ataques falsos, ¿no? Discernir. Entonces el hacer kumite, bajo eso esquema de fintas, te va a ayudar a ti también a enfrentarte en la vida, porque la vida no solamente es color de rosa. Y como bien lo decía Jorge, ¿no? Entonces es un transitar entre el bien y conocer el mal, conocer los aciertos, conocer los errores. Solamente así, teniendo esa variedad de tonalidades, vamos a poder crecer. Por lo tanto, si vamos a poder crecer a través de esas fintas, podemos ver el engaño como positivo, porque nos ayuda al crecimiento. Muchas gracias. ¿No? Adelante. Bien, ahora le vamos a dar lugar a Damián Moyano desde la ciudad de Rosario y posteriormente Gabriel también tiene intención de hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bien, Sensei Juan Carlos. Me gustó esa parte que en el final de la exposición hablaba sobre el disfrutar del karate en las diversas etapas de la vida. Y quería preguntarle
si usted cuando da las clases tiene como los alumnos que están en diferentes etapas de su vida, diríamos, y si es así, diríamos, ¿cómo hace eso para transmitirle si tiene... Entiendo que el karate tiene mucho contenido como para poder visualizar, pero también es de acuerdo a la etapa de la vida en donde se puede ver eso. ¿Cómo lo lleva adelante? Y si se puede, si es muy complejo, o cómo lo maneja usted. Gracias, qué interesante pregunta, y viendo el disfrutar en todas las etapas de la vida me hiciste recordar una frase de Mabuni precisamente, qué alegre es remar asiduamente hacia la isla del arte, ¿no? Es disfrutar el camino y disfrutar las diferentes etapas de la vida. Yo creo, no creo, estoy seguro que en un dojo, en una escuela de karate, así como en las universidades, no eres todólogo. Tienes un grupo multidisciplinario y tienes tal vez senseis. No tienes, la escuela tiene senseis, maestros especializados en niños, en jóvenes, en adultos, y cada uno de ellos va desarrollando la etapa, inclusive en la parte de educación especial, o llamado karate especial, en donde vas a incluir a personas con alguna discapacidad, ¿no? O con alguna condición. Entonces, no es bueno desconocer las fases sensibles del desarrollo. Tienes que conocer las fases sensibles del desarrollo. Y entonces a un niño no le vas a hablar en estos términos filosóficos, sino vas a agarrar la herramienta del conductismo y vas a hacer que los practique. Tienes que hacer saludo. Todavía no le vas a explicar o no va a entender por esa fase del desarrollo el por qué, sino se va a acostumbrar, es el conductismo, ¿no? A través de ese liderazgo transaccional que decíamos, premios y castigos, pero lo vas a ir formando poco a poco a través de su etapa de desarrollo, a través de los diferentes grados y a través de cómo transita en la vida. Y él tienes que identificar que está disfrutando la clase. Aquí está presente Sensei Itzbel. Sensei Itzbel me ha enseñado enormemente el cómo se debe trabajar con los niños, que los niños deben disfrutar. Los antiguos maestros decían, karate no es para niños, karate es duro, pero actualmente en los dojos, karate do para niños, pero se tiene que ver hasta qué forma, sin llegar a ser cintas negras de 8 años, 9 años, 10 años. No es posible porque no hay un entendimiento, no hay una profundidad. Debes de otorgar otro tipo de grados, otro tipo de incentivos, de tal manera que cuando en la niñez el niño esté motivado, reciba, esté alegre, esté contento, en la preadolescencia también esté contento, en la adolescencia, y cuando va llegando a esa etapa de 18 o 20 años, es cuando va a empezar a profundizar en este tipo de situaciones o de reflexiones. Pero al inicio tiene que desarrollar la parte física, más que en otras cuestiones. O sea, ese Shingitai es dinámico. No tiene que ser todo al mismo tiempo, el 33% siempre. A veces le damos más peso a esto, pero no olvidarse que después esto tiene que salir a flote y que después esto también. Yo creo que así se puede conciliar y que los niños en las etapas infantiles esté contento, sea feliz. A veces esta felicidad, y como ya lo comentábamos aquí con con Amílcar, que no, que es utópica, ¿no? Sin embargo, sí se puede ver, se puede percibir en los niños esa felicidad. No sé si por ahí quedó, y si no, en la parte de niños con Sensei Itzbel, ahí lo canalizo porque tiene gran experiencia ahí con ellos. Lo que también está bueno, no sé si en otros lados lo hacen, pero
me parece muy gratificante compartir todos, los que están en todas las etapas de la vida, la clase. Como si fuera una familia y que está la familia reunida. Digamos, vos a la persona más grande o al niño más chico no lo sacás porque, uy, tenemos que esperarlo para que termine de comer, o el otro que no se sienta a la mesa a comer, o como esas cosas me parece que está bueno porque también eso forma una comunidad donde todos disfrutan de un momento así, digamos. Eso es acertado, ese tipo de sesiones te generan comunidad, te generan identidad, armonizas, te sensibiliza a los adultos de que existen los niños, sensibilizan a los niños de que deben respetar a los adultos, y sí es algo muy, muy bueno. Debe haber sesiones comunes y sesiones especializadas. Creo que combinando ambas y ahorita ya con la parte educativa, sistemas presenciales, sistemas a distancia, sistemas mixtos o híbridos o como se les llame, vemos que lo ideal entonces es hacer uso de todas las herramientas para poder crecer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en base a lo que preguntó Damián y usted, Sensei Juan Carlos, le ha comentado, disculpen mi curiosidad, pero Isbel seguramente es una karateca. ¿Tiene además alguna preparación docente, niños, o es su aspiración la dedicación hacia los niños? Porque muchas veces es un talento natural, ¿no? Sí, voy a contestar esto. No sé si Isabel quiera intervenir, pero ella tiene estudios de psicología y está especializada precisamente en ese desarrollo infantil. Y por lo tanto, pues... Disculpe, Juan Carlos. Perdón. Sí, ahí está. Ya. Y por lo tanto tiene, además de la experiencia de los años de práctica, pues ese fondo, ese background de conocimientos, ¿no? De escuela. Creo que es importante tener eso. Y aquí, qué bueno que lo comenta Carlos, porque siempre hay una disyuntiva como el dilema del huevo o la gallina, en donde el liderazgo nace o se hace. Y hay quienes nacen con ciertas características, con ciertos pincelazos de liderazgo, pero que si no hacen conciencia de ellos, si no los desarrollan, no van a alcanzar el liderazgo. Y hay aquellos que a lo mejor no son tan agraciados, pero con una preparación continua. Ya lo vimos con este filósofo griego Demóstenes, que era tartamudo y que logró ser un gran orador, y se comentaba, y a lo mejor es mítico, pero que se acercaba todos los días a la orilla del mar y gritaba fuertemente, o que se metía piedras a la boca para poder articular de manera idónea, y entonces llegó a ser un gran orador. Entonces el liderazgo se puede formar, el liderazgo se forma. Y sí, no debemos confiarnos entonces de una características naturales, sino que siempre debemos de buscar esa formación o ver por qué esas características naturales nos funcionan, ¿no? Nos funcionan por esto. Está esa parte. Perfecto, sí, coincido plenamente, Juan Carlos Sensei. Creo que la mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos, y venciéndonos diariamente es como podemos transmitir socialmente lo que usted ha descrito desde el principio. No quisiéramos que esto se termine, pero ya estamos promediando, incluso la hora se ha pasado. Tenemos dos personas más que quieren intervenir antes del cierre, Gabriel Bacalor y por último Franco Recouso. Gabriel está en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Juan Carlos Sensei, por tus enseñanzas y por tu entrega. Nos honras con tu humanidad. Te quiero preguntar, te escuché decir que lo que importan son las emociones, y desearía hacerte una pregunta personalísima, si no tienes inconveniente.
¿qué sientes tú cuando haces karate? ¿Para qué está karate en tu vida? ¿Y cómo transmitirle ese sentimiento, esa emocionalidad a tus estudiantes? Muchas gracias. No sé si es una pregunta difícil o una pregunta fácil. Sin embargo, en varias ocasiones me he dado a la tarea de tratar de identificarlo. Y yo creo que cuando tú practicas Karate Do, movilizas el cuerpo, porque el ser humano de forma natural es movimiento. Haces conciencia de tu cuerpo, tu mente y tu voluntad. O sea, haces uso de esa voluntad y entonces disfrutas o aprendes a disfrutar todas las emociones. Tal vez no te vas a poner a llorar ahí en el tatami, pero sí cuando estás fuera enfrentando algún problema con las personas que tienes esa confianza, con tu red de apoyo, pues te sueltas a llorar o te sueltas a decir no puedo, ¿no? Eso que identificaste en el tatami, de que a veces ya no puedo con las piernas, no puedo soltar otro suki, no puedo soltar otra patada. O los logros. Por fin me aprendí esta kata que me costaba tanto trabajo, y por decirlo menos, ¿no? O ya puedo tener mayor velocidad en el suki. O si se va mermando la parte física a través de los años, por fin entendí esta técnica. Y cuando lo entiendes te sientes completo. Esos sentimientos es difícil que se encuentren en alguna otra actividad, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Ya para terminar le vamos a pedir a Franco Recouso, también desde Argentina, que habilite su micrófono para hacer su pregunta o su comentario. Adelante, Franco. Bueno, Sensei, ante todo muchas gracias por la plática, la verdad que súper enriquecedora. Mi pregunta viene dada porque creo que la mayor parte de las preguntas, por la mayor parte de las preguntas que te hicieron, como que creo que como que subyacen de las preguntas dos características que bueno, una son el equilibrio, que son dos características que enseña muy bien el karate o que está muy presente en el karate. Una son el equilibrio y otra es digamos, la adaptación al contexto. Porque hubo dos preguntas que fueron seguidas, que una fue la de la Sensei Lili, que más o menos la respuesta fue que bueno, que tenés que saber elegir tus batallas, que eso es verdad y el karate sin dudas que lo enseña. Y otra la del Sensei Jorge Mendoza, que más o menos también la respuesta fue que como que a veces hay que armarse de valor y salir de la zona de confort y enfrentar todo el aspecto que nos, digamos, nos plantea el arte marcial. Entonces, bueno, a veces las cosas son un poco, no sé si decir ambiguas o no tan blanco-negro. Y no sé si estas dos características que menciona, del equilibrio y la adaptabilidad al contexto, que para mí sin duda están presentes en el karate, no sé si para usted son fundamentales también en el liderazgo. No sé qué opina usted de eso. Sí, sí, sin duda. Siempre no vamos a tener totalmente todo a favor o todo en contra. Hay elementos que vamos a tener a favor, hay elementos que debemos tener en contra. Y nos podemos seguir platicando porque existe dentro de las organizaciones y la empresa algo que se le llama el análisis DAFO o análisis FODA, ¿no? En donde establecemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, eso para entender el contexto y poder incidir en él. Esta parte de análisis FODA la tenemos en el Karate Do, en el Sanshin. El Sanshin, el tener ese radar y poder conocer cómo
cómo está lo demás, ¿no? Para poder adaptarse al contexto, a la situación, si la tomo o no la tomo. Y por lo tanto, también nosotros vamos a tener en nuestra persona, en nuestros conocimientos, en nuestras capacidades físicas, también esa dualidad, y tenemos que encontrar un equilibrio en esa dualidad, ¿no? Hay quienes tienen mayor facilidad con las piernas, hay quienes tienen mayor facilidad con los brazos, hay quienes no tienen flexibilidad, hay quienes que por alguna situación tienen mermado una parte de su cuerpo, y sin embargo con esas herramientas tiene que hacer frente a las situaciones y tiene que encontrar frente a ese equilibrio, tiene que equilibrarse de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, también está presente en las organizaciones el armonizar, el equilibrar, el identificar y el adaptarse al cambio. La adaptación al cambio, podríamos ponernos otra plática de unas 2 horas, el cómo nos adaptamos al cambio, nos adaptamos al contexto, porque desde la parte de la homeostasis, no sé en dónde lleva el énfasis, en donde provocamos un desequilibrio en la cuestión biológica y el cuerpo trata de adaptarse y tenemos esa supercompensación y ya nos adaptamos fácilmente al cambio. También en lo social, también en lo mental, nosotros vamos a poder avanzar precisamente en esas zonas de desequilibrio para que naturalmente nos equilibremos y ya tenemos esa nueva zona de confort. Nos tenemos que desequilibrar de nuevo para poder avanzar. Si nos mantenemos siempre en el equilibrio, no vamos a poder avanzar. Tenemos que buscar ese desequilibrio para equilibrarnos. ¿Tienes, Franco, por ahí tu micrófono apagado? Ok, no, le decía que muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. La verdad que es curioso también que mencionó al principio de la respuesta a lo de FODA, porque recién ayer me enteré que existía eso. Y bueno, curioso. Sí, Muchas sí, gracias. sí, hasta luego. Bien, ya estamos finalizando. Gabriel nos va a anunciar cuáles serán las próximas reuniones y posteriormente pasaremos al cierre. No sin antes destacar esta maravillosa exposición de Juan Carlos Sensei. A mí personalmente me ha satisfecho. Amílcar está levantando la mano. Espero que no sea sobre el Principito, pero adelante. La mala fama me precede. No, quería invitarte, Juan Carlos, a vos y a todos los participantes. Dentro de un par de semanas se cumplen las 50 presencias, las 50 ediciones de este foro. Y si nosotros estaríamos agradecidos si tenemos un comentario corto, un comentario corto, no sé, 25, 30 segundos, 40 segundos, de dejarnos así como testimonio de lo que es para cada uno este foro. O sea, están todos invitados, especialmente a vos, Juan Carlos, de dejar un comentario cortito, un audio de, no sé, 30 segundos, 40 segundos, una cosa así. Gracias y perdón. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Dicho esto, y a los que deseen, los invitamos a habilitar sus webcams, sus cámaras, para realizar el cierre y el aplauso que le daremos al maestro Juan Carlos por la maravillosa plática del día de hoy. Agradecer previamente al anuncio de las próximas pláticas del foro, la presencia, entre otros, que aún no hemos mencionado, de Sensei Itzbel, de los maestros Claudia y Adrián Barbante, de Luisiana, y de Damián Moyano Sensei, Andrea Alfaro, Eduardo Herrera, Maritza, Patricia Ceja, Paulina Forzán y Claudio Calvario. Dicho esto, anunciar que en la próxima reunión del foro, de aquí a 14 días,
Todas las reuniones son gratuitas y aptas para todos. Estarán con nosotros quien está hoy presente acompañándonos y se lo agradecemos, el maestro Raúl Ahumada, desde Córdoba, Argentina, con una plática denominada Novelas biográficas de maestros de Karate-Do de Okinawa, en español. En esta plática mencionamos también, recomendamos escuchar el excelente podcast que grabó, creo que esta semana, el maestro Ahumada, junto a Sensei Garibaldi de Dinamarca, muy recomendable. Ya la siguiente reunión, el día 2 de octubre, será, como dijo Amílcar, el 50 aniversario, el 50 evento del Foro de Karate Virtual, y haremos una plática abierta. Será coordinada por Amílcar desde Italia y por la maestra Vilma Giannini desde Mar del Plata, Argentina. Ya el día 16 de octubre está invitado a estar con nosotros un exponente, el principal exponente quizás de la comunicación en karate del país hermano Brasil. Estará con nosotros el maestro Bruno Chagas para hablar acerca del origen del karate en este tan interesante país como es Brasil. Esta plática será en portugués y en español en simultáneo. Y para no aburrirlos una más, el 30 de octubre, como saben, este foro se revisa cada 14 días, estará con nosotros una referencia del karate mundial desde Seattle, en los Estados Unidos, Jihan Toby Stanbury. Dicho esto, quedan todos invitados y damos pie entonces al maestro Carlos Mancuso para realizar el cierre de la plática del día de hoy. Adelante, Carlos. Bueno, gracias Gabriel. Ya pasó la publicidad a Amílcar, así que, bueno, maestro, una interesante charla, y en realidad hace 14 días, en nuestra presentación anterior, el maestro, el sensei José Navarro desde España, habló mucho del karate como un arte de integración. Y en su caso hoy, maestro, también vimos la parte de educación y la parte de liderazgo. Y yo creo que en estas presentaciones vamos descubriendo siempre la importancia de la presencia, el conocimiento y el reconocimiento del otro, como parte del desarrollo de nuestro arte. Sin el otro no hay arte, porque hay una parte que falta. Como una analogía, digamos, de esta presentación, el karate virtual siempre se presentó como estar en un océano, pero no nadar en la superficie, sino de vez en cuando zambullirnos y buscar en las profundidades un paisaje diferente y hasta encontrar algunos tesoros como una perla o algo de valor para nuestra visión. Y esta presentación de hoy es una de ellas, es una perla que nosotros tenemos y encontramos. Así que le agradecemos profundamente y seguiremos de acuerdo a su palabra, remando con alegría hacia la isla del arte para encontrarnos ahí todos juntos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su presentación. Un aplauso al maestro Juan Carlos Alvarado. Muchas gracias, muchas gracias. En verdad, agradecido con ustedes por su atención, por su invitación, y también porque el Karate-Do nos debe llevar a ser más humanos, más conscientes y hacer una mejor sociedad para todos. Muchas gracias.